Muy buenos días, estimados alumnos. Les doy la bienvenida nuevamente a una nueva clase de la asignatura de Ingeniería de Métodos. Y vamos a continuar pues en esta oportunidad con esta segunda parte de la asignatura que hace referencia a todo lo que significa el desarrollo organizacional en empresas, instituciones, de manera general en organizaciones. Vamos a iniciar con este tema, la aplicabilidad de todo este componente teórico en instituciones públicas. Lo habíamos hecho en una primera instancia en lo que hace al ambiente privado, pero toda esta base teórica es importante mencionarles de que también es aplicable a entidades públicas con algunas particularidades que tienen estas. No se olviden que para todo profesional también se abre un interesante mercado de trabajo en todo el sector público. En consecuencia, considero que deberíamos saber toda esta teoría, todas estas metodologías aplicadas a las instituciones públicas. En esta oportunidad vamos a dar inicio al tema número 7, que hace referencia al rediseño organizacional en entidades públicas. Vamos a desarrollar el temario que se muestra en la pantalla ya compartida, con un primer punto en el cual vamos a desarrollar toda la base metodológica. Vamos a hablar seguidamente de todo lo que es la resiliencia organizacional, pero sobre todo vamos a recordar algunos conceptos porque estos conceptos, este tema en realidad ya lo hemos visto en anteriores oportunidades. Vamos a presentar un caso práctico, de tal manera que toda esa base metodológica que se haga conocer en el transcurso de la clase sea aplicada a una entidad pública. Les he traído un caso práctico de una entidad pública, un trabajo que se ha desarrollado hará unos 5 o 6 meses atrás, y la propuesta, por supuesto, de reestructura organizacional emergente de la aplicación de este caso práctico. Vamos a minimizar hasta acá esta pequeña pantallita para no distraerles y que se lleve adelante de debida forma este tema. No se olviden que en cualquier momento pueden levantar la mano, pueden interrumpirme para hacerme cualquier consulta, porque de lo que se trata es que ustedes conozcan esta base metodológica, se apropien de este conocimiento y, por supuesto, con el caso práctico, llevemos a la práctica la aplicabilidad de todo esto que se va a mencionar. Con referencia al primer punto, que hace referencia a la base metodológica en los procesos de rediseño organizacional en las entidades públicas, es necesario mencionar que esta base metodológica consta de 7 ejes de trabajo: un diagnóstico, una determinación de estrategias propias de la institución, una revisión de la visión, misión, objetivos, normativa de creación, procesos clave y la naturaleza intrínseca de las funciones de cada unidad organizacional. Con relación al diagnóstico, es importante eh, señalar que este es el punto de inicio de todo proceso, de todo trabajo de rediseño organizacional. Este diagnóstico tiene que realizárselo con un concepto o con un criterio de mucha participación de todas las instancias de la organización en cada unidad organizacional. Este diagnóstico se lo puedes realizar en base a talleres, en base a reuniones, y será el insumo principal para, una vez realizado el diagnóstico, analizada la problemática, establecer la planificación en base a la cual se va a sustentar este proceso de rediseño. Un producto emergente de esta planificación, por ejemplo, será la determinación de un cronograma de trabajo estableciendo ciertas competencias a ciertas instancias y, por supuesto, determinando la duración del mismo. En el diagnóstico, en consecuencia,
se debe realizar en base a reuniones con cada una de las unidades organizacionales, sin excluir a ningún componente de cada unidad organizacional. Un segundo eje de trabajo hace referencia a las estrategias propias de la organización, que en el caso práctico que hemos elegido es una institución pública que presta servicios en un casi 95% de todos sus procesos. En consecuencia, para desarrollar este trabajo de rediseño organizacional, hemos elegido estrategias de atención al cliente externo. Otro punto, eje de trabajo que se debe también tomar en cuenta es la revisión de la misión, visión de la entidad pública y las proyecciones que estos dos elementos organizacionales nos proponen. No se olviden, como lo habíamos mencionado ya anteriormente, de que una palabra en la misión, una frase en la misión, puede generar la creación de una nueva unidad organizacional. Al revés, la eliminación de una palabra, de una frase en este proceso de rediseño organizacional en la misión, generará la eliminación de una unidad o dos o tres unidades organizacionales. También se debe revisar toda la propuesta de planificación que se traduce en los instrumentos de planificación de mediano y corto plazo. Estamos hablando del PI y del POA, que son instrumentos de planificación que se manejan en las entidades públicas. La revisión de todos los objetivos de corto, mediano y largo plazo. Por supuesto, también deberá tomarse en cuenta la base normativa institucional en base a la cual se ha creado la institución, pero asimismo, en base también se tomará en cuenta la normativa que se ha generado en el devenir de los años y que tal vez la actual estructura organizacional no ha tomado en cuenta, porque esta normativa se ha generado una vez que ya se tenía la estructura organizacional diseñada. Asimismo, se tomarán en cuenta todo el análisis de los procesos clave de cada unidad organizacional. Un ejemplo, una una unidad financiera en una entidad pública desarrolla trabajos que hacen referencia a la contabilidad, al área de presupuestos, al área de tesorería. Entonces, estos procesos clave estarán relacionados con esa naturaleza intrínseca de las funciones de cada unidad organizacional, que es el siguiente eje de trabajo, una revisión de la naturaleza propia de las funciones. Les decía, un área financiera desarrolla trabajo contable, presupuestario, de tesorería, de cargos de cuenta en una entidad pública y deberá tomar en cuenta el rediseño esta naturaleza propia de las funciones de cada unidad organizacional. Deberá también tomarse en cuenta, les decía en el temario, conceptos de resiliencia organizacional. Es recomendable que estos procesos de rediseño organizacional estén imbuidos de todo lo que es la base teórica de lo que significa la resiliencia organizacional. Este tema lo hemos visto con mucho más detalle en anteriores clases, pero para recordarles, conviene mencionar que la resiliencia organizacional es la capacidad que tiene la empresa para disminuir los impactos ante cambios o rupturas, adaptarse a los mismos y, por supuesto, fortalecerse, recuperarse a efectos de obtener beneficios. En un proceso de rediseño organizacional, muchas unidades organizacionales se eliminarán, otras se crearán. Imagínense el impacto de este proceso en los diferentes puestos, con su impacto directo de lo que significa en el recurso humano de esa unidad organizacional. Debemos recordar siempre que el recurso humano, por una naturaleza intrínseca que tiene el mismo, no se adapta a salir de esa zona de confort fácilmente. Muchas veces, y esta es una queja
que se tiene permanentemente con los planificadores, los funcionarios que ocupan un determinado puesto se resisten a los cambios, se resisten a salir de esa zona de confort, se conforman con hacer lo que siempre hacían. Entonces, es importante aplicar estos conceptos de resiliencia organizacional en estos procesos de rediseño organizacional en las entidades públicas. Estos conceptos de resiliencia organizacional, por supuesto, deben generar en las organizaciones que van a ser sujetas de cambio criterios de innovación y creatividad. Debe reconocerse la importancia del capital humano y la implicación que tiene el actuar con personas, porque no se olviden que en esas unidades organizacionales existen puestos que son ocupados por recursos humanos. Entonces, es importante tomar en cuenta el trabajo que se tiene que hacer con ese capital humano. Es importante también disminuir los niveles de incertidumbre y ofrecer siempre un ambiente de seguridad con este trabajo. Esto, por supuesto, hay que desarrollarlo en esos talleres, en esas reuniones en las que, como les decía inicialmente, deben y tienen que estar presentes todos los componentes de cada unidad organizacional rediseñada. También se debe aportar con conceptos y criterios para sobreponerse a situaciones de crisis a través de habilidades y recursos con todos los colaboradores y participantes de estos procesos. Se debe gestionar bien las emociones en ese recurso humano a efectos de que la transformación sea continua y que no altere los niveles de trabajo en cada unidad organizacional. Es importante también tomar en cuenta que cualquier reacción de este recurso humano debe manejarse de manera oportuna, de tal manera que no altere al proceso de desarrollo de este proceso de rediseño organizacional. Asimismo, se debe generar siempre en el recurso humano esa capacidad de renovación y de ajuste a los nuevos retos que siempre demandan estas situaciones y por supuesto, generan también cierto nivel de incertidumbre respecto del futuro. Se debe tomar en cuenta, les decía, a cada uno de los trabajadores en los diferentes niveles y, por supuesto, a las instancias directivas en la toma de decisiones, de tal forma que existan procesos de comunicación y gestión de este capital humano con el fin de velar por su bienestar, haciendo sentir a este que es parte importante de la organización de la institución. Serán importantes la aplicación de estos conceptos y criterios de resiliencia organizacional, aplicarse a estos procesos de rediseño por el impacto que generan muchas veces en las organizaciones, especialmente en las organizaciones dentro de las entidades públicas. Es necesario mencionar que estos procesos de rediseño organizacional, ya entrando un poquito más en la práctica, son denominados procesos de reordenamiento administrativo. Estos procesos de reordenamiento administrativo ya dentro del léxico de las entidades públicas, básicamente constan en una actualización de todas las estructuras organizacionales de la entidad, la generación de los manuales, tanto de organización y funciones como de procesos y procedimientos, y serán estos dos insumos, estos dos instrumentos organizacionales, los principales insumos para establecer una nueva estructura de puestos. La estructura de puestos nos determinará qué cantidad de puestos requieren estas estructuras organizacionales rediseñadas. Una estructura de puestos determinará qué cantidad de puestos son necesarios para realizar estas funciones
Y estos procedimientos de estos manuales y esta estructura de puestos, por supuesto, en el futuro decantará en una evaluación de los puestos, una vez que se tenga la estructura de puestos definida, se generará una evaluación de puestos de cada unidad organizacional con el objetivo de determinar la valoración de cada uno de estos puestos, que significa básicamente asignar un valor económico al puesto en base a una metodología que la vamos a ver posteriormente en otro tema. Es decir, cada uno de estos puntos los vamos a ver posteriormente. Este es el enfoque inicial que estamos dando a estos procesos de rediseño organizacional. Y como les decía, en base a esta estructura de puestos se realizará una evaluación de los puestos. Esta evaluación de puestos tendrá como punto importante la valoración del puesto, que es asignarle un valor económico a cada puesto y, como ya se podrán dar cuenta, estaremos generando prácticamente una nueva estructura de remuneraciones emergente del proceso de rediseño organizacional que en la administración pública decantará en una nueva escala salarial institucional. Miren el efecto que tiene un proceso de rediseño organizacional bien llevado, metodológicamente llevado adelante, que puede generar inclusive la determinación de una nueva escala salarial. Como productos paralelos, colaterales, se tendrá ya un perfil de cada puesto. En base a esta estructura de puestos, se determinará la cantidad de los puestos y cada puesto tendrá su propio perfil. Y independientemente eh, de la cantidad, aplicando y en función al modelo que se aplique para realizar todo este trabajo, se determinará el perfil que contendrá básicamente las competencias de cada puesto. Si aplicamos la metodología por competencias para realizar este trabajo, en el perfil estarán plasmadas las competencias declarativas, procedimentales y actitudinales que requiere cada puesto de esta nueva estructura de puestos emergente de todo el proceso de rediseño organizacional al cual ha sido sometida la institución. Por supuesto, finalmente tendremos los manuales de funciones de procesos y procedimientos a nivel puesto, que es un producto ya colateral y final de todo este proceso. Estos manuales de organización y funciones que tenemos en el esquema, que los estoy mostrando en este momento, son a nivel unidad organizacional. Estos de acá, al finalizar el proceso, son manuales de funciones y procesos a nivel puesto. Dentro de lo que significa ya nuestro caso práctico, hemos elegido una entidad que por razones de privacidad la vamos a denominar entidad 123. Es una entidad de seguridad social dentro del contexto de la administración pública del Estado boliviano. Habíamos mencionado en la base metodológica que un primer punto a desarrollar es realizar un diagnóstico. Esta entidad, ya aterrizando en la parte práctica y en el caso práctico que había mencionado al iniciar la clase en el temario, el año 2005 elabora una estructura organizacional debidamente aprobada que incluye manuales de organización y funciones, procesos y procedimientos. La gestión 2011, estos son datos que nos arrojó el diagnóstico, elabora un plan de reestructuración, desarrollan este proceso y obtienen nuevas estructuras organizacionales, pero estas estructuras no son acompañadas de los manuales de funciones, procesos y procedimientos.
En la gestión de 2019 se realizan todo un análisis eh, retrospectivo, prospectivo, con la finalidad de realizar en la gestión 2020 el rediseño organizacional corporativo, acompañando, por supuesto, de un plan de implementación. Yo les decía que en base al diagnóstico vamos a tener un plan para la realización de este trabajo, pero además este plan de implementación, este plan que va a contener todo el cronograma de trabajo, se constituye en el principal insumo a socializar en las reuniones con todo el personal de cada una de las unidades organizacionales que van a ser sujetas a este proceso. En la entidad se realizó este diagnóstico, se realizaron alrededor de 37 talleres y reuniones con cada unidad organizacional, siguiendo la base metodológica que en la parte teórica les he mencionado. Se apropiaron para este trabajo estrategias de atención al cliente, porque les decía, es una institución de seguridad social, y las instituciones de seguridad social, por supuesto, lo que generan son servicios al cliente externo. Entonces era apropiado la determinación y aplicación de estrategias de atención al cliente. Se realizó la revisión de la misión y visión de la entidad a efectos de alinearla con el proceso de rediseño organizacional. Se revisó también todo el componente estratégico del plan estratégico institucional y su plan operativo anual. Les decía también al inicio de la clase de que en las entidades públicas dos instrumentos importantes que contienen la planificación de mediano y corto plazo son el PI y el POA. Entonces, eh, se tomó en cuenta la revisión de los objetivos de mediano y de corto plazo, tanto del PI como del POA, en la entidad sujeta a este proceso de rediseño, porque no se olviden, así como lo hemos mencionado ya anteriormente, una estructura organizacional debe coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de mediano, de corto plazo, de largo plazo, etcétera. Se revisó también toda la normativa que hace a la institución, la normativa de creación de la institución, pero también la normativa que se generó en el devenir de los años y que también genera esta necesidad de modificar la estructura organizacional de esta entidad. En el caso específico, se revisó toda la normativa que hace a la seguridad social. Por supuesto, se revisaron todos los procesos clave, de acuerdo a lo que se mencionó en la base metodológica, y la naturaleza intrínseca de las funciones de cada una de las reparticiones, unidades organizacionales que iban a ser sujetas a este proceso de rediseño. Solo como ejemplo, menciono que en este caso práctico, en la gestión 2017 se había generado la Ley de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que imponía la creación de unidades organizacionales relacionadas con esta temática, y la entidad, motivo de este caso práctico que estoy mostrando en este momento, no las tenía así consideradas. Se habían generado también en los últimos años la creación de la Unidad de Supervisión del Seguro Social de Corto Plazo, la ASUS, que imponía la creación de ciertas unidades organizacionales. Y yo menciono uno acá en la diapositiva, la estoy mostrando en este momento, la Unidad de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional. Es otra normativa que salió que imponía la creación de ciertas unidades organizacionales. Asimismo, se generaron ciertos cambios al interior de la institución. Por ejemplo, se generó un plan de desconcentración administrativa al interior de la entidad, se generó un plan de caracterización de los establecimientos de salud en la propia entidad. Vamos a ver posteriormente que la entidad consta de 24 agencias regionales distribuidas en el territorio nacional. Entonces se elaboró un plan de caracterización
de estos establecimientos de salud, de cada una de estas agencias regionales, se aplicaron conceptos de tecnologías de información y comunicación, las famosas TICs. Se aplicaron también conceptos de archivo y gestión documentaria, de desconcentración de todo lo que significa la asesoría jurídica y criterios y conceptos, por supuesto, de gestión de calidad en salud y atención al cliente. Este proceso de rediseño organizacional de nuestra entidad, que para efectos didácticos le hemos llamado la entidad 1, 2, 3, propone unos 5 niveles jerárquicos dentro de su estructura organizacional rediseñada. Un nivel directivo, donde se encuentra, en el caso específico, un directorio, un nivel ejecutivo, donde se encuentra la gerencia general, un nivel de asesoramiento, donde se encuentran las unidades organizacionales que desarrollan un trabajo transversal con todas las otras áreas operativas, pero que brindan asesoramiento a la gerencia general. Un nivel operativo, que es el nivel donde se desarrolla el trabajo sustantivo de la entidad motivo de análisis, y podemos ver acá las gerencias que forman parte de este nivel operativo, que para efectos didácticos mencionarlas no tiene mayor relevancia, sino lo que interesa en esta diapositiva es mostrar ya algún producto de este rediseño, y uno de los productos justamente fue la determinación de los niveles de la nueva estructura organizacional, los niveles jerárquicos. Y como les decía, el nivel desconcentrado, que en el caso específico de nuestra entidad motivo de estudio, consta de 24 agencias regionales distribuidas a nivel nacional. También se hizo en este trabajo un plan de implementación que, por supuesto, contiene, como les decía al principio, un cronograma de implementación, medios de difusión, canales de comunicación, responsables, recursos físicos, materiales, humanos y financieros para su implementación. Con relación a los puestos, cada unidad organizacional tiene 3 jerarquías de puestos: el superior, el ejecutivo, el operativo. Esto ya como producto del rediseño organizacional. Se han determinado unidades organizacionales de carácter sustantivo, administrativas, de asesoramiento y comités. Asimismo, se han establecido dentro de la nueva estructura organizacional relaciones de coordinación interna y externa, así como canales de comunicación internos con el máximo empleo de las herramientas informáticas y de la red intranet que cuenta esta entidad. Me estoy refiriendo a toda la mensajería corporativa, institucional, a los correos también institucionales, etcétera, etcétera. Y por supuesto, todo a través del plan de implementación, los conceptos y criterios de difusión, implementación y control. Entonces, este es el diseño de la estructura organizacional rediseñada en el ejemplo práctico que les estoy mencionando. Fruto del trabajo que se ha desarrollado en esta entidad, denominada para efectos didácticos 1, 2, 3, tenemos acá ya de manera gráfica los 5 niveles jerárquicos: el nivel directivo, el nivel ejecutivo, el nivel de asesoramiento, el nivel operativo y el nivel desconcentrado. Podemos ver en esta estructura organizacional las relaciones de dependencia lineal y funcional. No se olviden siempre tener presente que una relación lineal establece una relación directa, disciplinaria con la instancia superior organizacional, y una relación funcional hace referencia no a una relación directa, sino más bien a una relación relacionada más al trabajo, a la parte operativa. Un ejemplo de lo que estoy mencionando les muestro acá en la parte
inferior de esta estructura organizacional, cuando yo les mencionaba que esta entidad motivo de análisis contaba o cuenta con 24 agencias regionales, las cuales dependen linealmente de la gerencia general, pero funcionalmente de la gerencia de salud. Podemos ver, les decía, los 5 niveles jerárquicos, las unidades organizacionales, y este pues es uno de los productos del rediseño organizacional en las entidades públicas. Hasta acá, todo el contexto que tiene este primer tema, que como les digo, es solamente sirve de contexto. En los futuros temas vamos a desagregar cada uno de los puntos que se ha mencionado. Hemos cumplido con nuestro temario propuesto, hemos establecido la base metodológica para realizar estos trabajos de rediseño organizacional en las instituciones públicas. Hemos recordado algunos conceptos de resiliencia organizacional porque se entiende que en este tipo de trabajos se tienen que aplicar estos conceptos a efectos de que el cambio, la ruptura de la estructura que en algún momento se va a dar no afecte negativamente a la organización. Hemos hablado de un caso práctico en la entidad pública muy rápidamente, muy superficialmente, y hemos visto pues la propuesta de reestructura organizacional que se traduce en una nueva estructura organizacional de la entidad motivo de estudio. En las siguientes clases vamos a ver ya de manera mucho más detallada cada uno de los puntos que se ha tocado en esta clase. Es decir, vamos a aprender cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a elaborar los manuales de organización, de funciones. Vamos a recordar algunos conceptos que hacen a la determinación de estructuras organizacionales, pero además vamos a profundizar un poquito más en en la estructura de puestos emergentes de este rediseño y en la evaluación de los puestos. Esta sí es una parte nueva, novedosa, bastante interesante, que tienen que conocerla porque en todo esto, todo este proceso de rediseño decanta, como les decía, en una nueva estructura organizacional, con nuevos manuales, con una nueva estructura de puestos y con en muchos casos, con una nueva escala salarial, es decir, con una nueva estructura de remuneraciones. Entonces, miren el efecto que tiene este tipo de procesos en las entidades. En este caso, una entidad pública. No se olviden de que toda la teoría que hace al ámbito privado también es aplicable a las entidades públicas, con muchos matices, con muchas variables, con mucha normativa que hace a las entidades públicas como tal. En el caso de las entidades públicas, la ley marco para el funcionamiento, administración y control es, pues, como ya les había mencionado anteriormente, la ley 1178 que administra, que determina los 8 sistemas para el manejo de la administración pública. Hasta acá, estimados estudiantes, yo me despido. Muchas gracias por su atención. Eh, me olvidaba, vamos a pasar en este momento a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Perfecto. Entonces, pues, nos vamos a ver en la siguiente sesión. Ha sido un gusto y me despido con un saludo cordial. Hasta la próxima.